Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos predicando la palabra de Dios desde otros lugares, otros sets que necesariamente tenemos que transmitir. Buscando temas actuales, temas de vivencia, temas reales, temas bíblicos. Por eso, dentro de la serie Verdades Bíblicas, los días miércoles tenemos un mensaje, un estudio relativamente concentrado a modo de que podamos entender qué nos quiere decir el Señor Dios Todopoderoso en estas fechas. Por favor, busquen conmigo en sus Biblias Hechos capítulo 3. Perfecto, Hechos capítulo 3. Vamos a buscar el denuedo y predicación de Pedro y Juan en la ciudad de Jerusalén. Denuedo, ¿qué quiere decir? Ese ímpetu, esa fuerza, esa convicción. Y verán ustedes en la Escritura que ellos, con el poder que el Señor Jesús les había dejado, cuando les dijo que serían mis testigos, dijo, en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y todas las partes de la tierra. Entonces, pues, leamos Hechos capítulo 3, versículo 1. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena, las 3 de la tarde. Los judíos tenían 3 tiempos de oración al día, desde luego. Los otros 2 eran a las 9 de la mañana, la hora tercera, a las 12 del mediodía, la hora sexta, y la hora novena, que son las 3 de la tarde. Entonces ellos iban a la tercera oración, fíjese bien, al templo. No se olviden que Pedro y Juan, siendo cristianos, continuaban siendo judíos. Pero aprovechaban, aparte de que la oración hacia Dios, porque a eso era en el templo, o sea, Jehová de los ejércitos, entonces ellos tenían la oportunidad de ir a orar al Señor en el templo. Y dice en el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, era traído a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. O sea que este hombre, nosotros hoy decimos que son mendigos, que es un término muy triste, era un hombre cojo de nacimiento, pero a él lo llegaban a dejar. Ojo con esto, hermanos y amigos. Cojo de nacimiento. Y era cojo. A quien ponían cada día, dice, a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Muy bien. La puerta La Hermosa, ¿cuál es esa puerta La Hermosa? Pues esa puerta era un lugar donde era una puerta grande, pues, y adornada, al lado oriente del templo, que separaba, fíjese bien, el atrio de los gentiles, o sea, porque los judíos no se mezclaban con extranjeros, pero había un lugar donde los gentiles podían llegar a oír la predicación que el rabí del templo, pues el sumo sacerdote o quien le correspondía hablar de la palabra de Dios en ese tiempo, los maestros de la Biblia, entonces predicaban. Entonces a ese templo también ahí llegaban a dejar al paralítico. Y entonces dice él que en el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo,
les rogaba que le diesen limosna. Los mendigos pues consideraban que en el templo era el mejor lugar para ejercer su ocupación de pedir, pues porque las multitudes que llegaban ahí, pues llegaban a pedirle a Dios, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan que pues en las iglesias tradicionales, ¿verdad? Usted me sabrá entender, ahí se ponen siempre mendigos donde venden candelitas y cosas así. Siempre se ponen mendigos. ¿Y qué es lo que dicen? Deme una limosnita por amor de Dios, ¿verdad que sí? Entonces la gente se siente como que tocada de su corazón, pues, y como está tocada de su corazón, entonces cree que Dios está viendo esa buena actitud. Dejémoslo así. Entonces dice en el versículo 4, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, míranos, él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hermanos, Pedro, con Juan desde luego ahí, y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, nosotros no andamos dinero, no tenemos dinero, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué fue? ¿Qué era lo que tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Juan? Pues si ustedes me permiten, les voy a mostrar, según la Biblia, qué era lo que el Señor Jesucristo les había dado. ¿Cuál era eso? ¿Qué era lo que les había dado Jesús a sus discípulos? Ustedes lo saben, ¿verdad, hermanos? Lo que Jesús les había dado a los discípulos era que les dijo que les iba a dar poder cuando hubiere venido el Espíritu Santo. Esto es, esa bondad que el Señor Jesucristo les dio, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso desde luego está en Hechos capítulo 1. Entonces le dijo, no tenemos oro ni plata, no tenemos dinero, pero lo que tengo, o sea, el poder que le había dado, y lo dice ahí, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No se olviden, era cojo de nacimiento. Ese nació cojo. Dice en el versículo 7. Y tomándole, desde luego Pedro, por la mano derecha, le levantó, y lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Imagínese usted, un hombre paralítico. Más adelante en el capítulo 4 dice que tenía más de 40 años. O sea que 40 años de estar paralítico. No sé cómo se le llaman esas palabras en otros países, pero por acá dice, estaba tullido. O sea, acuérdense que un músculo que no se mueve ni se ejercita, se deforma, pues. Se queda, pierde fuerza, pierde todo. Entonces, mire, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces, como que si había andado caminando por la mañana, por decir algo, porque la oración era a las 3 de la tarde. Versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró
con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios. Sí, algo increíble, maravilloso, un milagro, pues. Dios les había dado esa capacidad a sus apóstoles. Se puso en pie y anduvo, caminó. Fíjese que no dice que era así, tambaleaba, no, dice anduvo. Y entró con ellos en el templo. Con Pedro y Juan entraron al templo, andando el hombre, y saltando, y lo mejor que nunca, alabando a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí está, los milagros del Señor no se deben ocultar. Algunas veces los creyentes en sus iglesias, por pena o por timidez, que no son tímidos ni tímidas, sino que le temen más a las gentes. Ay, ¿qué dirán de mí? El testimonio que voy a dar, ay, no sé cómo decirlo. Pues díganlo como es, tal cual, como era, cómo se sentía, cómo estaba, cómo sufría, lo que sea. Y cómo fue que clamando a Dios, Dios le ha dado ese milagro. Porque mire este hombre, pues. En el lugar de irse a su casa, miren cómo estoy, no, entró en el templo. Y dice en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. O sea que toda la gente lo reconocía que era el paralítico. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Por favor, hermano, mucha atención. Aquí cuando dice, y se llenaron de asombro, claro, asombrados la gente. Si esos milagros solo Dios los hacía. Y los hace hoy. Pero los apóstoles, ellos, cubiertos del poder que Jesús les dejó, para que primero que predicaran, porque y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y en toda la tierra. Desde luego toda la tierra de aquellos lugares, pues, ¿verdad? Y entonces estos hombres cumpliendo, porque iban al templo a orar. Y versículo 11, dice la palabra de Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, el que fue paralítico, agarró a Pedro y a Juan de sus manos y vénganse conmigo. Y todo el pueblo vio que el hombre paralítico había sido sanado e iba con Pedro y con Juan, desde luego, al templo. Y concurrió al pórtico de Salomón. Desde luego, vuelvo a repetir, el pórtico o la puerta de Salomón era una hilera de columnas que estaba en el lado oriental. Creo que ya lo dije, ¿verdad? Del templo, en el lado oriente del templo. Y probablemente en Juan 10:23, Jesús predicó por ahí. Entonces, los creyentes, pues, los que alababan a Dios, a Jehová de los ejércitos, se reunían ahí. Entonces, en este lugar, según dice Juan 10:23, dice que, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Ve usted? Entonces, seguramente Jesús ahí predicó. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Qué humilde el Pedro, el apóstol Pedro, qué humilde. Les está diciendo, bueno, ¿y ustedes por qué están maravillados de esto? ¿O por qué nos están como mirando a nosotros como si nosotros hemos hecho esto? Como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a esto. Era noble. ¿Se ha dado cuenta usted, mi querido hermano, que por ahí hay algunos lugares, usted sabrá medir lo que estamos hablando, en donde dice, ponen pancarta, venga a tal día y a tal hora, que habrá sanidad, viene de tal lugar el apóstol tal, viene de otro lugar el profeta tal, viene de que la profetiza y habrá profecía y habrá milagros y todo. Vaya. Ya no lo hacen los milagros Dios, sino que los hace el apóstol. Si no hay apóstoles en esta época. Ya los 12 apóstoles y Pablo, que fue el último. Ya estuvo. Ya no hay profetas, hermanos. Y los profetas eran puestos por Dios. Y Jesús dijo, insisto en esto todas las veces que predico un tema como este. Jesús dijo, de los nacidos de mujer, Juan el Bautista, y el último, y la ley y los profetas, llegó hasta Juan el Bautista. Ese fue el último. Jesús lo dijo. No les crea a esos que dicen que son profetas actualmente. No es cierto. Y entonces, Pedro, cuando dijo esto, este hombre aprovechó nuevamente la ocasión para predicar el Evangelio. Su mensaje contiene una explicación y una exhortación a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Mire lo que le dice el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, mire, ha glorificado a su Hijo Jesús. Recuerde que, ¿cómo fue la palabra que le dijo Pedro al inválido, al mendigo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está. Entonces, en este versículo 13, dice, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros, les dijo a los israelitas, porque les está hablando, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes fueron los que, al que ha hecho este milagro. Nosotros no, en el poder de Dios en Jesús de Nazaret. Y Jesús nos ha dado esto, pero no dicen nosotros somos, sino que es Dios. Y en el nombre de Jesucristo, Él se ha hecho este milagro. Así pues que ese milagro fue hecho por el poder que Jesús les dio a sus apóstoles. Hermanos míos, ¿cuál es, por decir algo, la clave para recibir a Jesucristo? Primero, recibir del Señor Dios Todopoderoso sanidad. Usted tiene que pedirle a Dios. La Biblia misma lo dice. Jesús mismo lo dice. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre creyendo, os lo hará. Dice, Él da la forma, pues Jesús. Todo lo que le pida al Padre, Dios Todopoderoso, bendito es Padre Celestial, sáname, Señor, líbrame, lo que sea. Y cuando usted ya ha terminado de pedir y lo dice en el nombre de Jesús de Nazaret,
quien es mi Señor y Salvador, te lo pido, y por los méritos de Jesucristo, te lo pido. Amén. Así mismo fue lo que dijo Pedro y Juan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ya usted está leyendo y viendo pues el grande milagro. Desde estos lugares y esta nueva locación, usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra